Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la jornada. Como ya sabéis, han vuelto las principales ligas. Todavía falta la Bundesliga, pero bueno, ya solamente falta una semana. Y han pasado cosas muy interesantes, sobre todo también en materia de entrenadores, como comentaremos en este mismo vídeo. Así que no os lo podéis perder. Sin más dilación, vamos con ello. Correcto, una jornada muy interesante, la primera del año, y la verdad que creo que podremos decir que ha sido bastante buena porque, bueno, ha habido movimiento prácticamente en todas las ligas, en la parte alta, en la parte de Europa, en la parte de abajo, en prácticamente en toda la clasificación. Y como siempre, empezamos hablando de la Liga Española, en la que eso sí, tanto Barça como Real Madrid sí que han sumado de 3. Antes Rayo Vallecano y Getafe empataron a 1, Celta 4, Valencia 1 y una situación complicada para el Valencia. 1-1 ganó, bueno, perdón, se me acaba de ir la olla. Empate entre Osasuna y Athletic Club, 1-3 ganó el Villarreal en el campo del Elche, 0-2 el Barça, no sin sufrir, en el campo del Español. Ahora hablaremos un poco más en detalle. 0-3 ganó el Levante ante el Sevilla, 5-1 en Madrid ante el Betis, 1-2 el Girona contra Mallorca, empate a 1 entre Deportivo Alavés y Oviedo, y lo mismo entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. Una jornada interesante y bastante extraña, la verdad, porque varios de los equipos de la zona baja, de hecho 2 de los 3 que estaban en el descenso, han ganado y el otro ha empatado. O sea que han puntuado bastante, los de la parte baja, y eso ha provocado que haya bastantes cambios y, bueno, un nuevo equipo en el descenso. Ahora lo veremos. Sí, la verdad que sí. De hecho, yo creo que ya ha tocado que estos equipos que están en esa zona pues consigan rascar puntos. Además que yo creo que a estas alturas de la temporada pues es incluso mejor porque yo creo que todavía estamos a tiempo para que todo pueda cambiar. De hecho, ya lo hemos visto en anteriores temporadas, que hay equipos que a la primera vuelta lo hacen muy bien, pero luego en la segunda se caen y viceversa. Así que todavía están a tiempo de arreglar esa situación. Y luego, pues como comentabas tú, ¿no? La lucha por el título, empezamos por ese Español-Barça que jugaba de visitante, que como bien has dicho tú, se sufrió una barbaridad. De hecho, hasta el gol de Olmo, que es en el 86, si no me equivoco, la verdad es que yo incluso me temía lo peor, incluso un empate tampoco era tan malo porque el desarrollo del partido fue el Español generando muchísimas ocasiones y yo creo que el protagonista, estaremos de acuerdo los dos, yo creo que todo el mundo, que Joan García, que volvía a la que fue su casa, que yo creo que hizo pues hasta ahora el mejor partido con el Fútbol Club Barcelona, además, o sea que todo coincidió muy bien. Cuando más presión tenía, cuando más a lo mejor se le podía llegar a complicar la cosa, pues yo creo que rescató ya no solo lo que era hasta ese momento un empate, ese 0-0, sino que ya pues luego sirve para que el Barça pues se consiga adelantar en el marcador. Pero vamos, yo creo que si el Barça gana este partido, todo pasa sin duda por sus pies y por sus manos sobre todo. Sobre todo por las manos. Pero bueno, yo estoy completamente de acuerdo y, de hecho, iría incluso un poquito más allá. No me pareció solo el mejor partido de su temporada, sino seguramente la mejor actuación individual de cualquier jugador del Barça este año, porque, bueno, la parada a Pere Mella es una cosa completamente de locos, que yo he visto pocas paradas mejores que esa, me quedé flipando. Y luego, bueno, el mano a mano con Roberto también es de tener una agilidad espectacular, porque parece que lo va a tumbar y al final alarga el brazo. Y bueno, también hubo un par o tres más de mérito, pero creo que claramente las dos más impactantes fueron esas. Y bueno, la verdad que se dio un homenaje completo en un día que ya comentábamos antes que no iba a ser nada fácil para él, que iba a estar toda la grada pitándole, insultándole, y bueno, era evidente que no era el ambiente más, más positivo para Joan García, y se le podía ir un poco, pero bueno, la verdad que tuvo una sangre fría espectacular. Y bueno, ya en términos generales, hablando del partido bueno, todo el partido, bueno, yo creo que sí que estaremos de acuerdo los dos en que hasta el gol del Barça, y de hecho quizás si miramos el cómputo global del partido, el Español pudo ser un poquito superior o incluso generó más ocasiones, porque al final me parece que, si no me equivoco, son 7 tiros a puerta del Español y 6 del Barça, con esos 2 goles al final. Pero bueno, sobre todo en el primer tiempo, y sí, prácticamente hasta el gol de Dani Olmo, el minuto 70-75, que el Barça ya empieza a tener un pelín más de protagonismo. Yo creo que el Español era el que, bueno, se estaba defendiendo perfecto, prácticamente el Barça no generó ninguna ocasión. Recuerdo una de Koundé de cabeza, pero al final es un disparo flojito. Otra de Jong, que tira un taconazo que estaba muy solo y que se resuelve mal al final. Pero bueno, las más claras, como ya hemos comentado hasta ahora, estaban siendo de los de Manolo. Y al final es verdad que creo que es un partido que claramente se definió porque el Barça tiene muchísima más calidad y mejores futbolistas que el Español, porque al final el gol de Dani Olmo sí es una buena acción, pero creo que es una acción muchísimo menos clara que la de Roberto o la de Pere Milla, y al final, pues, Dani Olmo es un jugador con más talento y la pone en la escuadra. Y bueno, antes había también un giro buenísimo y una gran conducción de Fermín, que eso quizá Ujú. el Español no tiene tampoco jugadores de ese nivel. Y en el segundo gol más de lo mismo, es una jugada que Fermín se le inventa solo, es un gran pase de Lamine Yamal para empezar al espacio, pero luego Fermín le gana
no recuerdo quién fue, no sé si Cabrero o Calero, hasta en 3 ocasiones la disputa del balón y Lewandowski, un poco raro, la verdad, porque es como que la pique, le da en el pecho y bueno, acaba entrando por más por inercia que otra cosa, me acaba poniendo 0-2, pero sí, creo que se resuelve bastante en eso, o sea, que se notó muchísimo la diferencia de talento, no solo a la hora de marcar goles, sino también de evitarlos, porque ya hablamos que en las 2 áreas fue el Barça claramente mejor y por eso quizá, se acabó llevando los 3 puntos, aunque Dimitrovic también hizo un gran partido. De hecho, no había comentado antes la de Eric García y fue quizá la más clara que tuvo el Barça en todo el partido, que no fue gol, y fue una parada de mérito tremendo de Dimitrovic, que está haciendo una grandísima temporada también, pero creo que sí que tanto Joan García estuvo mejor que él, como en el otro lado pues los Lewandowski, los Fermín, los Dani Olmo, curiosamente los 3 del banquillo estuvieron más acertados que los delanteros del Español, que aún así, vuelvo a repetir, hizo un grandísimo partido. Sí, de hecho, justamente iba a comentar ese aspecto, y es que al final el partido se gana por lo que sacas del banquillo directamente entre Fermín, Olmo y Lewandowski, que la verdad es curioso porque en la primera parte costó muchísimo generar en ataque. De hecho, la mayoría del ataque estuvo desapercibido, y es bastante raro porque, por ejemplo, Rafinha, que jugaba de media punta, pues no se le vio mucho. De hecho, creo que tocó poquísimos balones. Luego Ferran, más de lo mismo, las pocas que tuvo para intentar hacer algo, Sí, pues se le fueron los controles. Y luego Rashford, que tampoco tuvo su mejor nota, así que digamos que el único que se salvó en ese tiempo fue Lamine, y luego en la segunda parte, pues ya como comentaba, todos los que entraron pues mejoraron el equipo. De hecho, solo hay que ver cómo acabó todo. Y eso también es importante porque hay que recordar que Olmo, que volvía después de la lesión, había marcado, si no me equivoco, en los 2 últimos partidos sí, seguidos, y pues en este volvió a marcar, así que digamos que consecutivamente sigue marcando, y esto es una noticia buenísima porque ya sabemos que cuando Olmo está inspirado, pues las cosas le van bien al Barça, así que esperemos que sigan este camino, porque la verdad que es muy importante que se vuelva a recuperar, viendo también pues que a lo mejor es importante tener ese fondo de armario para partidos que tengas como este, que no te acaban de salir las cosas, pues tener a Fermín, a Olmo y Lewandowski en el banquillo, pues también es una cosa que yo creo que también pues acaba decantando la balanza. es un lujo espectacular, sin ninguna duda. Y los que estuvieron también muy inspirados, más inspirados que el Barça seguramente, fue Uh el -huh. Real Madrid, que ganó, goleó 5-1 en un partido que parecía bastante más complicado a priori contra el Real Betis. Y además, bueno, estuvo claramente la noticia del partido, ya no solo que los 5 goles fueron de futbolistas de la fábrica, sino que 3 de ellos fueron de Gonzalo García, que era claramente pues el hombre en el que estaban puestas todas las miradas, ya que era el sustituto de Kylian Mbappé, que veremos si acaba jugando a la Supercopa, porque parecía que estaba fuera y bueno, de eso hablaremos en el siguiente vídeo. Pero bueno, que era muy importante. Evidentemente, Mbappé lleva la mitad de goles del Real Madrid este curso. O sea que ya solo con ese dato te habla de la importancia a nivel goleador y bueno, ya no solo goleador, el impacto que tiene en el equipo. Y bueno, parece que Gonzalo se lo tomó bastante personal y le fue bastante bien. 3 goles, 3 golazos además. 2 de ellos, sobre todo los 2 últimos, fueron de un nivel tremendo. Y bueno, sigue confirmando que cuando se le dan minutos rinde como el que más. Es una cosa que, por cierto, también hacía Hendrik, que ya está Uh -huh. en pero bueno, es verdad que tiene delante a Mbappé y que es complicado sumar minutos, pero otro gran partido del canterano. Y bueno, en general el Madrid creo que fue bastante superior. Em, Se va al descanso, bueno, no, de hecho ya en minuto 50-60 creo que va 3-0. Luego tiene un tramo regular en el que el Betis marca, incluso da 2 palos, que ahí se le podía haber complicado un poco el partido, pero luego de eso sí que otra vez vuelve a controlar completamente el partido y de hecho es capaz de acabar con este 5-1 final. Así que bueno, creo que es uno de los partidos más positivos de la era Xavi Alonso, prácticamente podríamos decir, sobre todo por el resultado, pero también por unas buenas sensaciones, sobre todo teniendo en cuenta que faltaba Kylian Mbappé, que es el líder y el mejor jugador del proyecto. Ujú, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que, como decías tú, ha sido de los últimos partidos del Madrid, ya no recuerdo el último que fue tan tranquilo como este, Sí, digamos, porque ya desde la primera parte ya se vio que el Madrid pues tenía mejor juego, mejor intensidad. De hecho, el primer gol que llega de la mano de Gonzalo, vemos que es un centro al segundo palo, que a mí me sorprende que remate tan solo. Es cierto que la ejecución es buenísima contra el palo, o sea, yo creo que era imparable, pero ya desde ahí, de hecho, Pellegrini en la rueda de prensa dijo que no le gustó cómo su equipo defendió el balón parado, pero más allá de eso, yo creo que no solamente fue el balón parado, yo creo que en términos generales el Madrid encontró muy fácil a la gente en ataque, y esto pues también pues es una cosa positiva porque en los últimos partidos habíamos visto que le costaba mucho. De hecho, mayormente eran goles que se inventaba Mbappé, podríamos decir, más que fueran jugadas colectivas, y en este caso pues yo creo que se aprovechó muy bien, y esto a lo mejor pues es un nuevo debate que se abre de si Gonzalo a lo mejor podría tener más minutos de los que está teniendo, porque hay que recordar que yo creo que si no es porque Mbappé está fuera, muy difícil sería verlo titular. Así que veremos el tiempo de recuperación de Mbappé,
y también si Xavi pues sigue apostando por él como ya hizo en el Mundial de Clubes y que también, por cierto, le salió bien en esa instancia, pero lo que yo me estoy convencido es que con Gonzalo parece que pueden encontrar pues más facilidad, a lo mejor teniendo un delantero nuevo que es puro al fin y al cabo, que te puede pues rematar balones, además de diferentes maneras, y que yo creo que sinceramente podremos verle bastantes minutos en esta temporada. Correcto, veremos lo que pasa porque ya sabéis que a Mbappé le gusta más jugar por el centro que por la banda. Además, si lo echas a la banda es para sacrificar o a Vinicius o a Rodrigo, que por cierto ayer fue, no diré el mejor de campo porque Gonzalo metió hat-trick, pero seguramente el segundo, dio dos centros espectaculares para dos de los goles, a Asensio y a Gonzalo precisamente, y que viene ya en el último mes y medio mostrando un nivel muy top y a mí la verdad que es uno de los que más me gusta del Madrid, me alegro de que le vaya bien, pero bueno, creo que sí que esta jornada en Madrid se puede saldar con, bueno, claramente mejor que la del Barça, con mejores sensaciones, que es importante porque ahora viene la Supercopa, tienen ambos partidos muy complicados, el Barça contra el Athletic Club, que tampoco tuvo demasiadas buenas sensaciones y le está costando bastante este año, y el Real Madrid contra el Atlético de Madrid, que la verdad que no le fue tan bien como a los blancos esta jornada, fue un empate 1 entre la Real, y de hecho, bueno, al final incluso pudieron perder. Fue un partido bastante torpe de los del Cholo Simeone. Porque sí, la verdad que tampoco hubo demasiadas ocasiones generadas, no, el juego no acabó de fluir. Es verdad que últimamente en el último mes están dejando algún pinchazo que otro. Comentábamos que es mitad de temporada hasta ahora, ese tramo de otoño, estuvieron bastante bien y se volvieron a reenganchar a la liga. Pero ahora voy a mirarlo directamente, ya son 11 puntos con el Barça después de este empate, que es una distancia considerable, la verdad. O sea, es verdad que queda todavía media vuelta, o sea, bueno, una vuelta entera, media temporada, pero 11 puntos es complicado remontar y más con un Fútbol Club Barcelona que va en ritmo de 98 puntos y un Real Madrid que va en ritmo de 90. O sea, al final del Atlético de Madrid es 66, que no está mal, pero con 76 puntos no ganas una liga nunca. O sea, que tiene que ser la segunda vuelta espectacular. O sea, tienen que sumar 50, 55 puntos, que sería ganar pues prácticamente, bueno, pinchar un par de veces como mucho, que viendo como últimamente parece complicado, así que no sé si este empate quizá ya les acaba de terminar un poco con esas opciones de título. Es verdad que queda mucho, ¿no? Pero parece complicado. Y más allá del resultado, sobre todo también es lo que decías tú del juego, que incluso es a lo mejor más preocupante viendo que ya no es la primera vez que pasa esta temporada, que un equipo rival pues le plantea mejor el partido. De hecho, es un poco sorprendente porque ya comentábamos en la previa que el nuevo entrenador, Matarazzo, tal, pues siempre suele pasar esto de que plantea Bien, un bien. buen partido. De hecho, como decías tú, la última jugada creo que era de Soler, que tuvo un remate dentro del área, si no me equivoco, que se marchó por muy poquito, que eso podría haber significado directamente la derrota y la victoria de la Real. Entonces, yo creo que el Atlético pues tiene que reaccionar. Como dices tú, son bastantes puntos ya. También falta mucha liga, pero sobre todo las sensaciones y además viendo que dentro de 3 días tienes que jugar contra el Madrid, viendo cómo viene el equipo, pues también es un poco duro, ¿no? de afrontar, pero como siempre decimos, todavía queda tiempo a todo, pero igualmente es bastante sorprendente también otra cosa que me ha venido a la cabeza, que no estamos viendo tampoco esa versión de la temporada pasada de Julián, que yo creo que también pues conseguiría al menos aliviar un poquito al equipo, ya que si el conjunto no funciona, es más difícil que también pues las figuras individuales destaquen, pero es difícil porque incluso en partidos que la temporada pasada el Atlético no le salía bien, aparecía una genialidad de Julián que conseguía rescatarlo, así que de momento eso no lo estamos viendo y yo creo que eso también pues está penalizando al conjunto colchonero. Y bueno, es que se ve claramente los que han sido los buenos tramos y los malos tramos del Atleti este año. O sea, el tramo en el que estuvieron espectaculares fue porque Julián, por ejemplo, contra el Real Madrid, hizo un partido descomunal. E incluso, bueno, ese tramo de un mes y medio, 2 meses, fue en el que sumó prácticamente todas sus contribuciones de gol. Y además de las contribuciones de gol, Julián es un jugador que te aporta muchísimo más al juego, a la continuidad y al sentido en general del ataque. Y ahora, la verdad que tanto como el inicio de temporada como ahora en este final, quiero decir, lo que llevamos estos últimos meses, le está costando bastante. De hecho, ha sido sustituido en varios partidos, que es verdad que el Cholo suele hacer bastante esto de sustituir a sus mejores jugadores, no sé por qué, pero bueno, lo suele hacer, lo hacía con Griezmann también en sus mejores momentos, pero en este caso creo que sí que está justificado porque lo cierto es que el nivel no está siendo el que se espera de Julián Álvarez, que bueno, en muchos tramos se ha hablado de él como uno de los mejores 3, 5 delanteros del mundo y la realidad es que este año no le está siendo, le está costando bastante más y bueno, esperemos que pueda recuperar su mejor versión dentro de poco porque al final es
cuando está bien, es un jugador completamente diferencial. Lo hemos visto en club, en selección, en competiciones importantísimas, el Mundial, la Champions League. Y bueno, a ver si dentro de poco puede volver a aportar y seguramente el Atlético de Madrid la ve bien. De hecho, si puede ser esta Supercopa, le hará falta porque seguramente los rivales, si le gana al Madrid, luego sea el Barça, bueno, que sea el Athletic Club, son rivales de primer nivel y un título, oye, es verdad que todavía están fuera de, o sea, están lejos del primer puesto, pero quizá, de hecho, bueno, luego lo comentaremos en el siguiente vídeo, pero los últimos 3 años el que ha ganado la Supercopa es el que ha acabado ganando la Liga, así que veremos si el Atlético de Madrid no puede empezar su remontada por ahí, pero bueno, ya con esto vamos a ver cómo está la clasificación. El Barça sigue primero, 49 puntos, 45 el Real Madrid, puntuaciones altísimas de los dos, sobre todo del Barça no sorprende tanto porque no se ha criticado tanto, pero en el parte del Madrid se les ha criticado mucho y está en el ritmo de 90 puntos, que es muchísimo. El Villarreal por detrás, empatado con Atlético con 38, aunque el Villarreal tiene 2 partidos menos. El Español con 33, con la derrota que se queda un poquito más lejos de la Champions, pero como el Betis también perdió, sigue afianzado ahí en la quinta posición. Séptimo el Celta, que con una gran victoria vuelve a puestos europeos y la verdad de forma muy meritoria, después de un inicio de curso en el que empataron los primeros 10 partidos quizá. Luego Athletic Club, Elche, Getafe y en la parte media-baja de la tabla, Sevilla, Osasuna, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Mallorca, Girona, que sale del descenso después de varias jornadas, y el Valencia, que entra también después de varias jornadas, y los que no se han movido son tanto el Levante como Oviedo, que a pesar de puntuar siguen un pelín lejos, de hecho a 5 y 6 puntos respectivamente, de salir de esa zona de provisionalmente segunda división. Efectivamente, y con la victoria esa que hablábamos hace un rato del Girona, que le ha servido para salir del descenso, el Valencia vuelve a él y con esto me da la sensación de que estamos en el día de la marmota, como estábamos hace justamente un año y Correcto. te diré que también hace 2. O sea, es literalmente la misma situación y de hecho ya se está hablando de que a lo mejor Corberán es destituido. O sea, creo que más o menos todo sigue el mismo camino y ahora pues veremos si el próximo que llega, si es que lo acaban echando, que viendo la dinámica en la que están, pues tampoco me sorprendería consigue hacer la marchada que hizo la temporada pasada Corberán y acabar incluso peleando por Europa, o les da para salvarse y con eso ya conformarse. Pero ahora mismo me da la sensación de que ya desde hace varios años estamos viviendo lo mismo. Sí, y eso me hace pensar a mí, bueno, creo que la mayoría, honestamente, que quizá el problema no es el entrenador, porque, Claro. no sé, han pasado ya unos cuantos, son varios años estando en esta situación, y igual si vaya quien vaya, entrene quien entrene, siempre acaba siendo lo mismo. De hecho, el año pasado, por cierto, era todavía peor. A mí me parece que estaban colistas para estas fechas Ujú. del año. Ahora, bueno, están a 2 puntos de salir, que viendo lo que ha pasado hace poco, no está tan mal, pero yo honestamente creo que el problema no es el que entrena, sino que, bueno, la plantilla es verdad que a mí sí que me parece como para no descender, pero tampoco me parece para Europa quizás, sobre todo es que no sé, porque, por ejemplo, el año pasado nos lo creíamos y nosotros 2 mismos pusimos a inicio de temporada que iban a quedar séptimos, que, joder, era sobre todo viendo la racha final y como varios de los jugadores que habían crecido en ese tramo final del curso pasado seguían en la plantilla, no había habido demasiadas ventas y además había habido algunos refuerzos interesantes. Podías pensar una temporada más positiva, pero la realidad es que nada más lejos de la realidad. O sea, al Girona, por ejemplo, se le ha criticado muchísimo y con razón, porque ha tenido partidos de bajísimo nivel y de merecerse bajar a segunda, pero ahora mismo incluso está por encima suyo. O sea, al final, y bueno, que no es una situación completamente crítica, porque, por ejemplo, entre el Valencia y el Sevilla, que está onceavo, hay 4 puntos, que es una distancia de un partido, o sea, una victoria y un empate, que no es tanto y que puede remontarse perfectamente y al final puede acabar descendiendo incluso el que ahora mismo va noveno, porque, por ejemplo, hay 6 puntos de diferencia entre el noveno y el decimoctavo, pero evidentemente se ve todo mejor cuando estás fuera y veremos lo que acaba pasando, porque hay varios equipos puestos en esa pelea. Veremos si hay cambio de entrenadores, ya ha habido bastantes, la verdad, en esta parte baja. Así que bueno, no me sorprendería que siguiese habiendo en varios de los clubes que están por aquí. Y hablando de despidos, vamos a la Premier League, donde, bueno, tuvimos el de Maresca y esta temporada, perdón, esta jornada de inicio de año ha habido otro. Antes de eso, Aston Villa 3, Nottingham Forest 1, Wolves 3, West Ham 0, sorprendente, la primera victoria del Wolverhampton y además con bastante solvencia. Es cierto que el West Ham no es el mejor equipo del mundo, pero es positivo, evidentemente, sumar de 3 por primera vez. Brighton 2, Barley 0, el Arsenal que ganó 2-3 ante el Bournemouth, no sin complicaciones, eso sí, y este es el partido del que hablamos. Empate a 1 entre Leeds y United, bueno, entre Leeds y Manchester United,
que ha acabado con la estancia de Rubén Amorim al cargo de los Red Devils. Ya justo me parece que en el anterior vídeo lo comentamos, que a ver cuándo le tocaba y bueno, pues no han tardado demasiado. Newcastle 2, Crystal Palace 0, empate entre Tottenham y Sunderland 2-4 con el Brentford. En el campo del Everton, otro empate más del Liverpool, además con un golazo espectacular de Mesut Fulham para empatar el partido ya acabado. Y luego otro que empató también fue el Manchester City ante el Chelsea. Además, a la épica también, acabando el partido y después de un partido que parecían tener bastante controlado y que al final pues se les fue. Pero bueno, otra vez más, otra jornada más, por segunda vez consecutiva, el gran ganador es el Arsenal. Y en este caso también el Aston Villa, aunque bueno, yo creo que claramente los de Arteta es que cada vez son más favoritos. Sí, es que de una jornada a la otra han prácticamente duplicado la, la diferencia respecto Claro. al City. Entonces yo creo que esto pues claramente les sirve como más confianza incluso de la que ya tenían, porque además el partido que jugaron contra el Bournemouth pues sufrieron hasta el final, digamos, porque es cierto que se pusieron 1-3 con una gran actuación otra vez de Declan Rice, que creo que fue el primer doblete que marcó en toda su carrera. Entonces, yo creo que es muy importante que ahora mismo, tal y como está la temporada, viendo también cómo se desarrolló el partido del City, que al final pues acaban empatando en el último minuto, que el Arsenal pues consiga tener esta ventaja que yo creo que era necesaria porque en las últimas jornadas hemos visto cómo habían tenido algún que otro desliz o sobre todo las sensaciones que no eran a lo mejor las mejores de todas, pero yo creo que desde el otro día que ganaron contra el Aston Villa con bastante solvencia, parece que eso fue como un pequeño golpe más de moral si era necesario. Y ahora mismo es que yo creo que esta temporada, como ya hemos dicho ya en varios vídeos, sí que puede ser la buena porque todo se está poniendo cada vez un poquito más de cara. Bueno, es que mm, además hay que ver la clasificación, quiero decir, estaban bueno, en el partido contra Aston Villa era si perdían, se empataban a puntos y ahora mismo están hasta 6 puntos tanto de City como de Aston Villa. Y la verdad que además no es solo que es quizá que las sensaciones no están siendo tan buenas porque, por ejemplo, el día de Aston Villa sí, pero luego hoy con bueno, ayer con el Bournemouth sufren una barbaridad, con el Wolves también fue al último minuto, con el Brighton también hubo un partido espectacular de David Raya, que no llega a ser por él y seguramente hubiesen pinchado. Pero ¿a dónde voy con esto? Es que están sacando muchos golpes de campeón, ¿no? Que mucha gente le dice suerte, pero al final, si vas resistiendo cada vez y lo haces cada semana, igual no es suerte, igual es que tienes una resiliencia ahí muy potente que se ha ido construyendo durante muchos años de siempre quedar segundo y de siempre perder prácticamente al final bueno, en la Premier League y también en Champions en alguna ocasión. Y bueno, al final, tantas hostias, ¿no? Pues al final te acaban curtiendo y parece que este año puede ser el suyo. Es verdad que venimos diciéndolo mucho tiempo y que esto es una situación en la que ya han estado años atrás y al final la han acabado perdiendo y por eso quizá no nos fiamos tanto como de otro equipo sí que lo haríamos, pero honestamente, creo que esta es su mejor opción de título en mucho tiempo. Bueno, veremos si la acaban consiguiendo porque parece que son el equipo con mejores sensaciones, porque si quieres vamos directamente ya al City, que yo creo que tiene que ser el mayor candidato. Por cierto, el Aston Villa no vamos a comentar mucho, pero bueno, fue un partido también, ganaron 3-1 de manera solvente y creo que también son candidatos al título, pero me creo más honestamente al equipo de Guardiola, que es verdad que no pasa por su mejor momento, porque lleva 2 empates consecutivos, es cierto que ante Sunderland y Chelsea, que no es el calendario más sencillo que te puede tocar. En el campo el Sunderland no ha ganado a nadie y el Chelsea es uno de los mejores equipos de la competición. Aunque bueno, es un partido al que llevaban sin entrenador, bueno, con entrenador, pero no con un entrenador real, sino uno interino. Llegaban sin Moisés, perdón, Caicedo, que es otra de las piezas angulares del proyecto sin ninguna duda, y en muchas dudas, en una racha bastante mala en la que venían perdiendo y empatando varios partidos. Es verdad que ese también lo empataron, pero creo que todos consideramos una oportunidad de oro para el City, como, bueno, para quizá facilitar un partido que en otras circunstancias podría ser mucho más complicado. Y la realidad es que controlaron bastante, porque la sensación no fue de peligro del Chelsea en prácticamente ningún momento del partido. No recuerdo ninguna acción de Donnarumma de mucho valor, pero al final no acaba de cerrar el partido, tampoco hizo el City una buena segunda parte, porque no hubo demasiadas ocasiones del Chelsea, pero tampoco hubo del City, y tampoco hubo una posesión larga, ni acabaron de controlar el juego, ni llevarlo a donde querían, sino que siempre había esa incertidumbre, esa posibilidad del empate, y al final es Enzo Fernández en una acción con muchísimos rebotes y con mucha asistencia del argentino, el que al minuto 90 lo empate, y bueno, se te queda la cara de tonto porque ya son 2 jornadas seguidas en las que empatas y ves como el Arsenal esta vez se te escapa y parece que de verdad. Sí, de hecho fue un gol que fue más fe que nada porque o sea, hubieron 40 rebotes, hubo ahí la parada de Donnarumma, que yo pensaba incluso que ya se iba a salvar, pero luego consiguió volver a empujarla.
y la verdad que la sensación fue esa, de que no acabaron de matar el partido y eso al final con un 1-0, por mucho que falten pocos minutos, intentes aguantar, siempre se te puede dar la vuelta y yo creo que pues, al final se puede entender porque el Chelsea pues al final tiene muchos jugadores de calidad, pero sí que es una pena pensándolo en clave City porque es que era un partido que prácticamente habían dominado la primera parte, pero la segunda parte sí que ya se les, no diré descontrolar, pero el Chelsea pues tuvo más alguna que otra ocasión y yo creo que sobre todo pues les penaliza no haber marcado ese segundo gol, que tuvieron alguna que otra ocasión para hacerlo, pero no pudieron. Y bueno, y al final, pues esto ¿en qué se convierte? Pues se convierte en el segundo pinchazo consecutivo en Premier, que claro, al final cuando el Arsenal está sacando los partidos, lo que te aleja del título es esto, si bien la próxima jornada, como veremos en el vídeo de mañana, a lo mejor le da un poquito más de esperanza a los Citizens. Sí, otro equipo que empató, por cierto, es el Liverpool, que le han pasado ya bastantes cosas muy surrealistas, pero es que la de esta jornada igual se lleva la palma, porque empiezan perdiendo, son capaces de darle la vuelta, además, prácticamente en los últimos minutos del partido, o sea, creo que ya todos consideramos que el gol de Gakpo, si no recuerdo mal, era el game winner, ¿no? El gol partita, pero bueno, luego se saca Harrison Reed un remate desde fuera del área a toda la escuadra, que es un gol que a mí no me sorprendería haber nominado al Puskás el año que viene, porque es que es espectacular cómo sube y además toca en el palo y la verdad que cae precioso, que además es un jugador que, bueno, estaba justo mirando la hora, creo que lleva 3 partidos jugados este año en Premier League y que no ha marcado un gol desde hace casi 3 años. Bueno, pues la verdad que la forma de volver a marcar no ha estado mal, es para darle un punto al Fulham y además, bueno, es que fue surrealista, claro, el remate es espectacular y es un jugador que además no te lo esperas y bueno, la verdad que las situaciones de Liverpool otra vez no se puede hablar demasiado bien de ellos, porque es verdad que prácticamente se le iban a llevar al final y parecía que se iban a llevar esos 3 puntitos, pero tampoco fue un partido demasiado brillante como para considerar que el Liverpool era claro merecedor y que había ganado y que había ganado bien, ¿no? Con buenas sensaciones, que es lo que yo creo que un equipo de este calibre, que hizo la inversión que hizo en verano, debería estar haciendo y debería estar compitiendo por el título. La realidad es que al final, bueno, no les ha ido tan mal la jornada, porque tanto United como Chelsea tampoco están en su mejor versión. La verdad es que la lucha por la Champions este año está dejando un poquito que desear porque todos están pinchando prácticamente cada semana. Lo mismo para todos, por ejemplo. Pero bueno, es que marca Birz otra vez, que bueno, eso sí que es una luz verde al final del túnel, al menos para él, ¿no? Porque es verdad que empezó mal y ahora últimamente ya lleva un par de meses en los que está jugando mejor y además en los últimos partidos ya aportando directamente a los goles o las asistencias, que es lo que a la gente más le entra por el ojo. Pero bueno, otra vez la verdad mal el Liverpool y lo mismo podemos decir del Manchester United. Quizá este todavía más descarado porque bueno, igual que el Chelsea se ha quedado sin entrenador. Sí, además que hay que recordar que en estos dos partidos, hace un par de días contra el Wolves y en esta ocasión contra el Leeds, son Sí, equipos que están en descenso, sobre todo el Wolves que prácticamente, no, bueno, antes de ese partido no había ganado ninguno, en esta ocasión, en esta jornada sí que ya lo ha conseguido, pero bueno, ya veníamos avisando, por cierto, de que el Wolves pues venía mejorando, así que tampoco nos sorprende que justamente ahora hayan logrado esa victoria, pero hablando del United, pues otra vez en un campo que sí que es complicado, porque al final Leeds y más cuando se está jugando pues la permanencia. Creo que incluso ya salió del descenso o está más o menos un poquito más arriba, sí. pero yo creo que va a luchar por esas posiciones. Es muy importante que vayas a esos campos con ya las ganas de que vas a sufrir. Y yo creo que el United, pues ayer, si bien empata súper rápido, creo que fueron 3 minutos después, Sí, efectivamente. digamos que fue un partido más en los que parece que no pasan nada más allá de los goles, que no sabes exactamente qué es lo que quiere el equipo y al final yo creo que esto penaliza al equipo de Amorim. Bueno, ahora ya no Bueno, será equipo de Amorim, porque sobre todo yo los veo muy pasivos en defensa en el gol del Leeds. No sé, la verdad que las sensaciones, creo que en año y medio que ha estado Amorim, pues no acabo de salir las cosas. Y la verdad que es bastante llamativo como otro entrenador más, pues vuelve a abandonar el equipo. Bueno, más que abandonar, es echado. Y ahora, pues la solución, ¿cuál será? ¿A qué entrenador traerán? pues está sonando mucho Xavi, lo decíamos Ah, antes de grabar. Había sonado también para el Chelsea, luego salió que había dicho que no, y la verdad que ya había sonado varias veces y había sido un rumor que prácticamente todo el mundo había comentado que parecía que le podía interesar ese puesto en el United. Veremos si acaba siendo él, porque al final lleva muchos años parado y sin aceptar ninguna oferta, que yo creo que es seguro
que las ha tenido, porque al final yo honestamente creo que el tramo en el Barça suyo no fue tan malo como mucha gente lo pinta. Y bueno, es cierto que es un marrón tremendo coger al United ahora mismo porque es un equipo en reconstrucción eterna prácticamente. Pero bueno, es que claro, iba a decir, igual es el que es capaz de darle la vuelta. Claro, eso lo hemos dicho de Mourinho, lo hemos dicho de Moyes, lo hemos dicho de Amorim, lo hemos dicho de Solskjaer. O sea, es una lista infinita y alguien al final lo acabará haciendo, ¿no? Pero no pinta demasiado bien. Al final, joder, este año es cierto que están sextos y que no está mal. De hecho, a mí me sorprende bastante que lo echen este año estando sexto y no el año pasado cuando estaba Ujú. decimoséptimo. Pero bueno, al final es que yo voy a hacer un poco la reflexión igual que la de Maresca. Yo honestamente soy bastante partidario de que hay que darle tiempo a los proyectos. Creo que además en la Premier es algo que normalmente acaba dando sus frutos. Por ejemplo, el Liverpool de Klopp, las primeras temporadas creo que ni se acaba clasificando a Europa. Lo mismo aplica para el Arsenal de Mikel Arteta. Incluso el City de Guardiola los primeros años no fue tan dominante como lo ha acabado siendo. Y, a ver, es cierto que quizá no, ni Chelsea ni United tienen esos mimbres o no parece que vayan a ser una dinastía como sí que lo ha sido el City o como sí que quizá lo puede ser Arsenal en un futuro o como sí que lo ha sido el Liverpool de Jürgen Klopp. Pero aún así, hombre, están a 3 puntos de la Champions League, que honestamente el Chelsea sí que creo que debería entrar sí o sí, es un equipo que lo debería estar. De hecho, bueno, quizá el quinto acaba entrando. El United, a mí me sorprende honestamente que estén tan bien. Creo que a inicio de temporada ninguno apostaba que iba a estar sexto, empatado con el quinto y a 3 puntos de Champions. Con lo cual, no sé si es el mejor momento para echarlo. Si me dices que otra vez están quinceavos, joder, pues ahí sí que lo puedo entender porque es que no ha habido prácticamente mejora de un año a otro, pero yo honestamente creo que es un equipo que ha invertido bastante bien, que estaban, bueno, Cuña, en Mbeumo, incluso Sesco, algunos partidos ha estado bien. Parecía que estaba haciendo clic, ¿no? Varias posiciones, y que justamente lo eches ahora en una mala racha, es cierto, pero con Bruno Fernández lesionado y con Mbeumo o Diallo en la Copa África, hombre, quizá no es el mejor momento para juzgar porque te faltan 3 de tus 5 mejores futbolistas, quizá, o 3 de los 7, o quiero decir, jugadores completamente claves. Mbeumo y Bruno Fernández quizás son los dos mejores, con lo cual yo digo lo mismo que dije de Maresca, me parece un poco precipitado. Sí, yo creo que más que nada, sobre todo lo que justamente comentabas ahora al final, ha sido el timing, porque si esto lo haces antes, incluso a principio de temporada, cuando tuvieron esta mala dinámica, Sí, pues sí. vale, lo entiendo, pero ahora que ya parecía que habían ido para arriba, que están cerca de la Champions, que al final yo creo que comparando plantillas, pues yo creo que no tienen mejor equipo que ni Chelsea, que ni Liverpool. Entonces, que estén ahí tan cerca, pues lo veo algo positivo y sinceramente si han empatado estos dos partidos contra rivales que a priori pues tienes que ganar bastante bien, sobre todo al Wolves, pues vale, lo puedo llegar a entender, pero como comentabas tú, les falta piezas que son importantísimas y que yo creo que con ellos en el campo, pues seguramente hubiera sido otra cosa, ya no lo sabremos, pero bueno, esperemos que con el siguiente entrenador tengan más suerte o que lo elijan bien para que puedan al fin salir de esta situación de la que llevan prácticamente desde que se fue, ahora no me va Ferguson. a salir, exacto. Bueno, y sí, vamos directamente a repasar la clasificación. El Arsenal sigue primero, ya bueno, veis ahí a la derecha todo verde, 5 victorias seguidas, 48 puntos, a 6 tanto de City como de Aston Villa, que como veis tienen algunas manchitas en sus últimos 5 partidos. También las tiene el Liverpool, el Chelsea y sobre todo el Manchester United, el Brentford, que ha conseguido una racha espectacular y que otra vez está aquí peleando por Europa. Lo mismo para el Sunderland, que lleva 5 partidos también sin perder. Y aquí todo se empieza a torcer bastante porque, bueno, vais a ver que del noveno al 20 prácticamente no hay ningún equipo que haya conseguido 2 victorias seguidas. Newcastle sí, Brighton no, Fulham sí, y aquí ya se acabó lo que se daba. Everton, Tottenham, Crystal Palace, Bournemouth, Leeds United, Nottingham Forest, West Ham ya en descenso, Barley, Wolves, que de hecho, bueno, si miramos el Wolves de esta página, es el que mejor viene en las últimas 2 semanas, que es llamativo, la verdad. Y bueno, también hablar bien del Fulham, que es verdad que Sí. le ha dado ahí un puntito al Liverpool este año, y bueno, este año, esta última jornada, y que además viene, bueno, de 5 partidos también sin perder. Y al final, en la Premier hay muchísimos equipos, de hecho, hasta el 14º, me atrevería a decir yo, que puede entrar, no sé si en Champions League, porque son 7 puntos, pero que puede estar cerquita hasta el final, porque al final es una distancia, joder, por ejemplo, del quinto al 14º hay 4 puntos. Es un partido y medio de distancia prácticamente, así que, bueno, creo que puede estar muy, muy igualada, viendo además que ninguno de estos equipos, y sobre todo los que deberían ser más fiables, como Liverpool o Chelsea, acaban de serlo, y el United tampoco. Así que, bueno, no me sorprendería para nada ver otra vez alguna sorpresa como el año pasado el Nottingham Forest. Sí, recordemos que seguramente la Premier, evidentemente falta ver cómo se desarrolla la Champions en esta fase eliminatoria,
pero yo creo que tendrá esa quinta plaza que también le servirá para clasificarse a la Champions, por lo que claro, ahora mismo muchos equipos optarían a eso, porque ya vemos que, digamos que este año está un poquito más barato todo, ya no solo Europa, sino también la Champions, que de hecho otra cosa a comentar que es muy destacable es que el Arsenal le saca 14 puntos al Liverpool, lo cual me parece una brutalidad y que yo esto sí que no me lo esperaba a principio de temporada, porque yo creo que incluso teníamos este debate de quién ganará, el Arsenal, el City, el Liverpool, pues al final mira cómo va la cosa. Bueno, sí, la verdad que es una distancia, o sea, es una distancia ya yo creo, como decíamos antes con el Atlético, de, vamos, necesitas un milagro y no perder ningún partido en toda la segunda vuelta prácticamente. Es muy complicado que puedan pelear ya por el título. Y sí, bueno, es que el Arsenal, además ahora viene en una racha espectacular, seguramente la mejor forma de todo el año, o bueno, con ese tramo medio de la temporada hasta ahora también. Ya, porque es cierto que ahora están teniendo algún otro partido que se les complica bastante, pero al final lo van ganando todo y bueno, es que otra vez vuelvo a repetir que parecen el claro candidato al título, donde no hay un claro candidato, donde hay, bueno, hay muchos posibles candidatos, es en la Serie A. Y esta jornada ha sido una demostración de ello. El Milan ganó 0-1 en el campo de Cagliari, el Como 1-0 en su casa ante el Udinese, empate a 1, 3 empates a 1 seguidos entre Sassuolo y Parma, entre Genoa y Pisa y entre Juventus y Lecce, que se deja ahí 2 puntos importantes. La Juve también perdió la Roma 1-0 en el campo del Atalanta. El Nápoles sí que sacó una gran victoria en el de la Lazio 0-2. La Fiore volvió a ganar 1-0 ante el Cremonese, 0-3 el Torino y 3-1 el Inter de Milán ante el Bolonia. Que bueno, creo que aquí se vio sobre todo claramente los partidos de Inter y Nápoles, que son los equipos que más nos tenemos que creer este año, porque tenían partidos no sencillos, la verdad, ir al campo de la Lazio o recibir al Bolonia no es nada fácil, son equipos que van a pelear y que van a entrar seguramente, al menos uno de los dos, en competición europea, y tanto Inter, sobre todo, como Nápoles, lo sacaron con bastante solvencia, la verdad. Es verdad que, por ejemplo, Milan también gana, pero es un 0-1, y creo que la plantilla no está tan unida, ni tan experimentada, ni tiene tantos años detrás como sí que la tienen los de Inter y Nápoles, y la Juve tampoco me la acabo de creer tanto, pero bueno, al final el Milan sigue ahí y bueno, ahora comentaremos la clasificación, pero esto ha cambiado bastantes cositas, ha alejado un poco a varios equipos, pero bueno, aún así creo que tendremos lucha hasta el final entre varios clubes, la verdad. Sí, sin duda. De hecho, yo creo que Inter y Napoli, como comentabas tú, pues les sirve mucho la experiencia que han tenido los últimos, creo que son 3 temporadas en los que los dos han repartido los títulos de Serie A y de momento pues lo siguen manteniendo. Están ahí, yo creo que sobre todo, aunque también está pues ahí en la lucha el Milan, sí que me los creo más por eso mismo, además que son equipos que yo creo que están más confeccionados que el Milan, que si bien pues tiene una plantilla buena, yo creo que todavía le falta pues ese puntito de competir cada jornada, que yo creo que al final los puntitos que son más complicados pues a lo mejor se le van escapando, pero bueno, de momento siguen aguantando ahí y yo creo que ya meterse en Champions pues sería una buena temporada viendo de dónde vienen, que recordemos que la temporada pasada pues no fue nada buena, así que veremos lo que pasa, pero yo creo que también pues estos resultados sobre todo de Juve, de Roma, también abren la veda en Champions, que bueno, yo creo que siempre ha estado abierta, pero un poquito más si cabe, porque el Como, si no me equivoco, tiene partido menos que ambos equipos que están por ahí por Correcto. aquello de la Supercopa, si no me equivoco, que juega contra el Milan. Entonces, también se puede meter a Champions, que esa, como ya sabéis, es mi gran pedrada para esta temporada de la Serie A. Así que veremos si lo acaban consiguiendo. Sí, de hecho, vamos a verlo. Ya está el Inter primero con 39 puntos, con 38 detrás el Milan y con 37 detrás el Nápoles, que ahora mismo parece que son los tres claros candidatos. Un pasito por detrás, Juventus y Roma con 33 y el Como bien decías tú, con la oportunidad de empatarlos a puntos si gana el partido que le queda. Y el Bolonia tiene 26, pero también un partido menos, con lo cual podría quedarse también cerquita de Roma como y Juventus. Luego hay un pasito más por detrás el Atalanta, que ha remontado bastante bien en este tramo de la temporada, porque recordemos que hace no tanto estaban en la parte media, incluso baja de la tabla. Luego Lazio, Sassuolo, Torino, Udinese, Cremonese, Cagliari, Parma, Lecce, Genoa y en el descenso Fiorentina, que cada vez va asomándose un poquito más y que parece que puede salvarse finalmente, porque hace 2 semanas o 3 parecía complicadísimo. Y Pisa y el Verona, que tienen exactamente los mismos puntos. Así que bueno, parece que el descenso va a estar también competido. La verdad que la Serie A no nos podemos quejar de ninguna parte de la clasificación porque va a estar todo, yo creo que hasta la última jornada. Sí, digamos que es la que no nos defrauda nunca. De hecho, yo creo que ya viendo el caso de la Fiore, que en las últimas jornadas pues está metiendo ahí varias marchas más, pues ya lo estamos viendo. De hecho, es que ayer el partido que tienen es muy sorprendente cómo han estado en el descenso, de hecho siguen estándolo con el equipo que tienen, porque yo ayer miré nombre por nombre, es que es un equipo
para estar peleando por Europa. Y de hecho, quién sabe si ahora consiguen aquí hacer no sé cuántos partidos buenos y acabar peleando por ella, porque recordemos que tienen, si no me equivoco, Europa a 26, ponle que serían 14 puntos, que a ver, son bastantes, pero claro, viendo que en la Serie A cada partido vemos pinchazos, pues tampoco nos debería extrañar. Sí, a ver, es una situación complicada. Yo creo que ahora mismo con el descenso, claro, con salvarse de Sí, bajar, ya estarían contentos. Pero bueno, es otro de los milagros, ¿no? Si no pierden ningún partido en toda la segunda vuelta, sí que podrían pelear. Y viendo que la serie además se pincha bastante porque hay una igualdad tremenda. De hecho, bueno, en esa zona, mirar, 8 empates el Como, 7 el Bolonia, 6 el Atalanta, sí, 6 sí. el Lecce, 6 el Sassuolo. O sea, una desigualdad imposible. Pero bueno, aún así parece complicado. Aunque, bueno, en esa zona ya estamos servidos con muchísimos equipos, en el título igual. Y de hecho, podemos decir eso de varias de las ligas, porque en la Liga también hay pelea por el título. En la Premier un poquito se está alejando el Arsenal, pero yo creo que tanto City como Aston Villa van a pelear hasta el final porque tienen equipo para ello y porque además están mostrando un gran nivel este curso. Y bueno, nos queda ahí el final de temporada muy interesante, como venimos diciendo muchos vídeos. Y ahora además viene la Supercopa de España, otra jornada intersemanal, así que bueno, el fútbol no para. Ujú. Y sí, y si queréis saber si estas predicciones locas se cumplen o no, ya sabéis qué es lo que toca, ¿no? Dejad un placer que este vídeo os haya gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le dais al enlace, nos seguís, le dais like, lo compartís con vuestros colegas y como decimos siempre, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós. Chao.